El vacío nunca estaba realmente vacío. Era un cementerio de luz, una vasta y arremolinada masa de gas violeta, polvo ionizado, y los restos radiactivos de soles extintos hace mucho tiempo que se extendían a través de 3 sistemas solares completos. Para Elias Thorne, este lugar hostil no era más que su oficina. Estaba sentado profundamente en el asiento del piloto del Eventide, un remolcador de salvamento que en la jerga de la galaxia a menudo se denominaba ladrillo volador. El Eventide no era básicamente más que un enorme reactor de fusión, con una bodega de carga blindada y unos pocos propulsores de maniobra atados a él. Elías era un hombre de unos 40 y tantos años, con la piel de la textura del cuero curtido. Sus nudillos estaban cubiertos de cicatrices, recuerdos de décadas de lucha contra pernos atascados, líneas de plasma corroídas y válvulas hidráulicas recalcitrantes. Era un mecánico del vacío, una especie humana rara y en peligro de extinción. A diferencia de las otras razas de la galaxia, no reparaba naves mediante la meditación o la conexión tecnopática. Las mantenía literalmente respirando mientras el frío vacío del espacio intentaba estrangularlas. La humanidad era la gran anomalía de la galaxia del brazo de Orión, mientras que los nobles Sylos pilotaban sus naves mediante cristales sionicos y los etéreos Astraea cantaban a los órganos biológicos de sus naves compañeras. Los humanos confiaban en la lógica fría. Construían con acero endurecido, calculaban con procesadores binarios de silicio y resolvían los problemas más complejos del universo con una pesada y confiable llave de titanio. Elías miraba sus sensores, que parpadeaban en la pantalla rayada. Revisó la firma por 10ª vez en una hora. Era un impulso débil pero rítmico, que no encajaba en absoluto con la caótica radiación de fondo de la nebulosa. Era demasiado constante, demasiado orgánico, demasiado vivo. Con una suave presión en los controles de empuje, empujó al Eventide más profundamente en la niebla. El casco de su remolcador gimió bajo la tensión, mientras se abría paso a través de una densa nube de hielo cristalino y gases congelados. Entonces, de repente, el objetivo emergió de la bruma violeta. No era una nave espacial en el sentido en que un humano o un droide la definirían. Parecía la gigantesca caja torácica de color marfil de una bestia celestial muerta hace mucho tiempo. El naufragio tenía casi 3 kilómetros de largo. Entre los enormes puntales similares a huesos se extendían membranas translúcidas y delgadas que brillaban como el nácar a la luz de las estrellas distantes. Era una nave fantasma Etel, un relicario de una civilización que ya había dominado las leyes de la gravedad cuando los antepasados de los humanos todavía estaban sentados en cuevas tratando de entender el fuego. Max, dame un análisis completo. ¿Hay algo parecido a una atmósfera allí?, preguntó Elías. Su voz sonaba como el crujir de la grava sobre una placa de metal. La atmósfera es mínima, señor, respondió la IA de su nave con su habitual calma monótona. Los sistemas biológicos de soporte vital del naufragio están en un estado de hibernación profunda. La temperatura interna es constante a menos 80 grados centígrados, pero el núcleo está curiosamente todavía caliente. Se trata de un impulsor de gravedad a Etel de clase alfa, y está perdiendo energía oscura como un pulmón perforado. Elías silbó suavemente entre dientes, un motor a Etel en funcionamiento, incluso uno dañado. Valía suficientes créditos en el mercado negro como para comprarse su propia luna pequeña en el anillo interior. Se levantó y comenzó a ponerse su pesado traje de Eva, forrado de plomo. Con movimientos expertos, revisó su equipo en su cinturón multifuncional. Un soplete de plasma de alta potencia, abrazaderas magnéticas de carga pesada, un dispositivo de diagnóstico multifrecuencia y su amuleto personal. Una enorme llave de titanio de 24 milímetros. Elías no creía en el destino y mucho menos en la magia. Creía en cosas que tenían una masa física y a las que en caso de necesidad se les podía golpear con un martillo. El proceso de abordaje se sintió como una operación quirúrgica en un dios dormido. Maniobró el Eventide con cuidado sobre una sección plana del casco de marfil y lo ancló con las pinzas magnéticas. Cuando activó su soplete de plasma para cortar un punto de entrada en el casco, sucedió algo extraño. El casco no se limitó a derretirse, sangró. Una savia espesa, viscosa y brillante se filtró del corte. Exhalaba un intenso olor a ozono, descarga eléctrica y curiosamente a jazmín fresco después de una lluvia de primavera.
Elías entró por la abertura. Sus botas magnéticas chasquearon con un eco hueco contra un suelo que se sentía como perlas pulidas o hueso liso bajo los sensores de su traje. El interior de la nave era una catedral de bioluminiscencia. Venas largas y palpitantes de luz violeta profunda recorrían las paredes curvadas orgánicamente y emitían un resplandor tenue y misterioso que proyectaba sombras que parecían moverse. No había pasillos en el sentido humano, ni ángulos rectos, ni mazos de cables. Solo había vasos que se ramificaban por el espacio como un complejo sistema nervioso. Navegó con determinación hacia lo que supuso que era el cerebro de la nave. Sus pesadas botas eran el único sonido en el silencio opresivo, casi sagrado. Cuando finalmente llegó a la cámara central, casi se le detuvo el aliento. En medio de la enorme sala se erguía una columna de ámbar translúcido de color miel, y dentro, conservada en una rigidez atemporal, se encontraba una mujer. Su piel tenía el tono del crepúsculo más profundo, y su cabello largo y oscuro flotaba en el fluido de estasis como el humo en una noche sin viento. Era hermosa, pero para Elías era un componente. Ella era la bruja de la gravedad, la piloto que actuaba como puente biológico entre la conciencia de la nave y el tejido del universo. Max, esta cápsula de estasis, parece estar integrada directamente en la red de energía primaria, si simplemente la corto por la fuerza. Toda la estructura colapsará, ¿verdad?, murmuró Elías por su radio. Correcto, señor. Ella actúa como el regulador primario. Sin su firma psíquica específica, el núcleo de energía oscura perderá su contención magnética. En ese caso, ambos seríamos comprimidos en una singularidad del tamaño de una canica en aproximadamente 4 segundos. Elías se limpió el sudor de la frente que ardía bajo su casco. Bien, entonces nada de cortes radicales. La despertamos. Pero lo haremos al estilo Thorne. No buscó una palabra de activación mágica. En su lugar, sacó su sonda de diagnóstico y comenzó a examinar la estructura física de la cápsula. Buscó la anulación manual. Finalmente, descubrió un complejo conjunto de fibras nerviosas que salían de la base de la columna directamente hacia el suelo. Para un ser etéreo, eso podría parecer un tejido sagrado. Para Elías Thorne, era un simple mazo de cables. Tomó unas pinzas de punta fina de su bolsa de herramientas y pinchó con cuidado uno de los cordones nerviosos palpitantes. Ajustó su batería a un voltaje mínimo y envió un pulso controlado de 5 voltios al sistema biológico. Fue un arranque de emergencia, una reacción de orgullo humano contra el sueño eterno de un dios. De repente, el ámbar se agrietó. El sonido fue ensordecedor, como el estallido simultáneo de 10.000 copas de cristal. El fluido de estasis caliente se derramó por el suelo y humeó en el aire helado. La mujer cayó sin vida hacia adelante. Elías dejó caer su caja de herramientas y la atrapó. Su cuerpo estaba helado, pero cuando su guante blindado tocó su espalda, sintió un latido repentino y violento. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran abismos de color índigo profundo, llenos de remolinos de motas blancas que parecían galaxias distantes. No habló, no gritó. Simplemente levantó una mano y tocó el visor de su casco. De repente, Elías sintió que la gravedad en la habitación desaparecía. Flotó lejos del suelo. Su pesado traje de repente sin peso. ¿Quién eres tú, revestido de metal? Resonó una voz en su mente, resonante y antigua. ¿Han enviado los videntes estelares un golem mecánico para arrancar mi alma del sueño largo? Soy un mecánico, señora, gruñó Elías pataleando con las piernas en el aire, y no te desperté para practicar acrobacias. Bájame ahora mismo. Tu nave se está muriendo de una muerte muy fea en la zona roja. Vespera, como él la llamaría más tarde, inclinó la cabeza. La confusión en sus ojos dio paso a una profunda tristeza al ver las paredes en descomposición de su amada nave. Bajó la mano, y Elías estrelló con un impacto doloroso contra el suelo de marfil. La canción de este mundo se ha desajustado, susurró ella en su cabeza. El corazón está roto. Escucha, dijo Elías, mientras se levantaba con dificultad y ajustaba su cinturón de herramientas. Tu corazón es un reactor de energía oscura inestable con un fallo masivo en las válvulas de inyección. Puedo reparar esto, pero te necesito para mantener estable el campo gravitatorio. Si la cubierta aquí dentro empieza a oscilar, no podré calibrar mis sensores. ¿Entiendes? Vespera lo observaba con una curiosidad intensa. Nunca había visto a un ser como él. Él no se comunicaba con el espíritu de la nave. Lo obligaba a obedecer mediante intervenciones físicas brutas,
no cantaba las venas, las pinzaba. Era una criatura de hierro frío, una especie que trataba los misterios sagrados del universo como si fueran un tractor averiado. Para ella, él era un enigma, una fuerza tosca que sin embargo poseía una precisión extraña. Mientras Elías trabajaba, la nave comenzó a sacudirse violentamente. Un sonido profundo y chirriante vibró a través del suelo de marfil, un sonido que Elías conocía demasiado bien. Era el sonido del metal devorando tejido orgánico. Devoradores del vacío, maldijo. Max, dime que me equivoco y que solo son unos asteroides inofensivos. No se equivoca, señor. 3 drones recolectores robóticos se han adherido al casco exterior. Ya han comenzado a perforar las capas de silicato. Sin duda se sienten atraídos por la masiva fuga de energía en el núcleo de gravedad. Bruja, tenemos compañía, gritó Elías por encima del hombro mientras colocaba una abrazadera magnética alrededor de una válvula pulsante. Robots, máquinas grandes y hambrientas. Puedes mandarlos a volar o tenemos que pedirles educadamente que no nos devoren. Vespera se puso de pie lentamente. Su piel violeta comenzó a brillar con una luz celestial intensa, casi cegadora. Soy una hija de la red estelar. Yo no simplemente mando a volar las cosas, mecánico. Yo ordeno al peso de las estrellas mismas. Cerró los ojos y toda la habitación comenzó a zumbar en una frecuencia profunda. Elías observó fascinado su pantalla de visualización frontal mientras los sensores de gravedad se volvían locos. Afuera, en el casco de la nave, sucedió lo imposible. Los drones robóticos se vieron repentinamente sometidos a una fuerza 10.000 veces más fuerte que la gravedad normal. No explotaron, simplemente se convirtieron en diminutas y densas esferas del tamaño de canicas. Sus cascos de titanio endurecido se plegaron bajo la inmensa presión como papel mojado. Impresionante, admitió Elías, mientras apretaba un perno en el bypass del reactor con todas sus fuerzas. Pero estás consumiendo la energía del núcleo más rápido de lo que puedo estabilizarlo. Si sigues así, nos quedaremos tirados aquí en medio de la nada como un coche sin combustible. La nave debe ser alimentada, respondió Vespera, y su voz sonaba ahora claramente más débil. Ha estado vacía demasiado tiempo. La luz en su interior casi se ha extinguido. Elías miró a través del agujero que había cortado en el casco hacia su remolcador, el Eventide. Un plan audaz se formó en su cabeza, el tipo de plan que terminaba en los libros de historia o en una nube de ceniza muy pequeña. Max, escúchame bien. Desvía el 80% de toda la potencia de fusión del remolcador directamente a través de la conexión del umbilical. Vamos a darle a esta vieja nave de huesos una transfusión de sangre masiva. Utiliza los condensadores secundarios para cerrar la brecha de frecuencia entre nuestra electricidad humana y esta bioenergía Aetel. Señor, debo protestar. Esto es una locura técnica. La relación de conversión es inestable y el peligro de una retroalimentación es... Ya conozco la maldita relación, Max. Solo hazlo antes de que se nos acabe la energía. La conexión se realizó con un estallido masivo. Una oleada masiva de corriente generada por fusión humana fluyó sin filtrar hacia el delicado sistema cristalino de la nave. Era una forma violenta, casi brutal, de alimentar a una máquina biológica tan fina. La nave emitió un sonido que parecía un grito melódico pero aterrador, mientras sus venas violetas de repente tomaban un blanco artificial brillante. Vespera jadeó y cayó de rodillas. Presionó sus manos contra sus sienes mientras la energía ruidosa del reactor humano inundaba sus sentidos empáticos. «Es tan ruidosa», gritó contra el estruendo de las máquinas. «Tu energía no tiene ritmo. Es como una tormenta interminable de martillos cayendo». «Eso se llama trabajo, Vespera», crujió Elías, mientras se sujetaba con una mano a una costilla estructural para no ser derribado por la nave que corcoveaba. «No es bonito, pero es efectivo. Mantén la conexión estable. Si logramos que el motor primario funcione solo por un segundo, podremos saltar al hiperespacio antes de que el resto del enjambre nos acorrale». Toda la nave comenzó a brillar ahora, como si estuviera ardiendo desde adentro. Los puntales de hueso de marfil se volvieron casi translúcidos. Vespera extendió su mano temblorosa, y sus dedos se entrelazaron firmemente con el agarre tosco y enguantado de Elías. En ese pequeño momento de absoluta necesidad, el mecánico y la bruja se convirtieron en un solo circuito imposible. Él proporcionaba la fuerza cruda e inquebrantable de la ingeniería humana. Ella proporcionaba el antiguo y gracioso enfoque para dirigir esa fuerza por los canales correctos.
El Levantide y la nave fantasma Ethel desaparecieron en un enorme pliegue del espacio-tiempo, exactamente en el milisegundo en que todo un escuadrón de drones devoradores del vacío llegaba a su última posición. La salida del hiperespacio fue cualquier cosa menos suave. Fue una desaceleración violenta, que se sintió como chocar a toda velocidad contra un muro de piedra masivo. La cubierta de marfil de la nave gimió bajo la inmensa presión del reactor de fusión de Elías, que todavía martillaba a través de la conexión umbilical. Elías se desenredó con dificultad de un manojo de fibras nerviosas violetas que colgaban del techo y revisó inmediatamente sus sensores. Max, informe de estado. ¿A dónde demonios nos ha escupido este salto? Sector 9 Gamma, señor. Una zona absolutamente muerta. Espacio profundo sin puestos de avanzada conocidos. No hay estrellas en un radio de al menos 5 años luz. Respondió la IA, cuya voz estaba ahora distorsionada por una fuerte estática. El salto fue, digamos, experimental. El motor a Ethel no plegó el espacio limpiamente, sino que más bien lo desgarró con pura fuerza bruta. Además, el núcleo de fusión del Levantide ha sufrido una brecha crítica de contención. Estamos perdiendo plasma de alta energía directamente en el sistema circulatorio de la nave fantasma. Elías miró a Vespera. Ella yacía agotada en el suelo, su piel parpadeando como la luz de una vela agonizante. La energía ruidosa del humano casi la había abrumado. Se arrodilló junto a ella, su pesado traje siseando con cada movimiento. «Ey, bruja, respira hondo. Lo hemos logrado de alguna manera, pero estamos en un buen lío». Sin embargo, cuando Elías levantó la vista hacia el visor principal, se quedó petrificado. El sector no estaba vacío, como había afirmado Max. Estaba lleno de una monstruosa estructura de celosía incompleta de metal negro azabache, que se extendía por millones de kilómetros en todas direcciones. Era una esfera de Dyson, un bloque térmico artificial de proporciones inimaginables, construido para encerrar completamente a una estrella moribunda y robar su última luz. Y por todo el armazón gateaban miles de millones de drones devoradores del vacío, como una marea interminable de insectos metálicos. «Están robando las estrellas mismas», susurró Vespera, levantándose con dificultad. Su mirada estaba llena de horror. «Están silenciando el universo entero, Elías. Piedra a piedra, estrella a estrella». «Hoy no», respondió Elías con saña, agarrando su caja de herramientas más pesada. «Si esas latas de conserva quieren energía, vamos a servirles una ración que nunca podrán digerir. Max, prepara la purga completa de plasma. Vamos a volar esta jaula desde adentro». Elías le explicó el plan a Vespera con la fría precisión de un hombre que no tenía nada más que perder. Dirigiría todo el suministro de plasma inestable del Levantide directamente a las anclas gravitacionales de la jaula de Dyson. Vespera debía enfocar esa energía destructiva y pura con su mente, como una lente cósmica que concentra el fuego de un dios moribundo en un solo punto. «Va a doler, Vespera. Va a ser ruidoso y sentirás como si tu mente se estuviera desgarrando. Pero es la única forma de quitarles el apetito a estos bastardos para siempre», dijo él, mientras arrancaba los últimos cables de puente y los forzaba en los conectores orgánicos. Vespera asintió lentamente. Ahora comprendía que el ruido de Elías no era un signo de primitivismo, sino un arma nacida de la pura voluntad de supervivencia. Se situó en el centro del puente, con los pies apenas tocando el suelo, y comenzó a cantar. No era una canción que se pudiera escuchar con los oídos. Era una resonancia profunda y vibrante que se mezclaba con el aullido mecánico del reactor de fusión sobrecargado. El calor fue lo primero que cambió cuando la Iron Harmony, como ahora llamaban a su nave conjunta en sus pensamientos, se adentró más en la jaula. Miles de millones de drones se lanzaron sobre ellos, una avalancha de metal negro. Elías corría por la sala de máquinas, empapado en sudor, con el aire quemándole los pulmones, mientras puenteaba los relés de seguridad con sus propias manos. «Ahora, Vespera, dales todo lo que tenemos», golpea. El umbilical del Levantide ya brillaba al blanco vivo, el metal se volvía líquido. Elías tiró de la palanca principal de purga. Un chorro masivo de plasma puro a 100 millones de grados salió disparado por la proa de la nave fantasma, guiado y moldeado por la indomable voluntad gravitatoria de Vespera. El chorro golpeó el punto de anclaje central de la jaula con la fuerza de una estrella recién nacida.
Durante un minúsculo latido, hubo un silencio absoluto, como el del vacío. Entonces, la estrella respondió. Liberada de sus cadenas artificiales, estalló una gigantesca erupción solar. Siguió el camino que Vespera había allanado con su magia, y barrió la jaula metálica como si fuera paja en el viento. Los devoradores del vacío no solo fueron destruidos, fueron vaporizados en sus componentes atómicos. Pero la onda expansiva de este renacimiento estelar también los golpeó con una dureza inimaginable. La nave fue lanzada a la oscuridad infinita como una hoja en una tormenta. Elías apenas logró arrastrar a Vespera a la cápsula de estasis reforzada y bloquear el cerrojo mecánico con su llave de titanio antes de que el puente a su alrededor estallara en un infierno de luz y escombros. El universo volvió a quedar en silencio cuando Elías Thorne abrió los ojos. Estaba en la cápsula de estasis, con el cuerpo doliéndole como si hubiera sido arrollado por un carguero. Estaba vivo. Vespera yacía a su lado, pálida, pero respirando con un ritmo débil y constante. Afuera, la jaula había desaparecido. La estrella brillaba de nuevo, brillante, sana y de un rojo profundo y potente. Elías miró a su alrededor con dificultad. El Eventide se había ido, consumido por completo como combustible para la victoria. La nave fantasma era un naufragio, pensó al principio, pero cuando miró más de cerca, se le cortó el aliento. La nave se estaba reconstruyendo, pero era una transformación. Ya no crecía solo de hueso de marfil, estaba creciendo alrededor de sus máquinas restantes. Los pesados tubos de acero del remolcador estaban siendo rodeados por cristal brillante. Los cables de cobre se entretejían en el tejido biológico como haces de nervios. Las placas de plomo se convertían en una piel blindada sobre las delicadas membranas. La Iron Harmony había nacido de verdad. Una fusión perfecta y nunca antes vista de la terquedad humana y la elegancia Ethel. La tecnología y la magia se habían vuelto una sola. ¿A dónde iremos?, preguntó Vespera suavemente, mientras sostenía su mano aceitosa y temblorosa. Elías sonrió, y por primera vez en muchos años, su sonrisa no se sintió como una máscara. Hay mucha gente ahí fuera en la galaxia que afirma que las llaves inglesas y los hechizos nunca podrán ir de la mano. Creo, Vespera, que nosotros dos deberíamos salir ahí fuera y demostrarles lo contrario. La Iron Harmony encendió sus nuevos motores híbridos. Era un sonido que nunca antes había existido en el universo. Ni un chirrido mecánico ni un canto etéreo, sino un zumbido profundo, potente y absolutamente armonioso. Saltaron al hiperespacio, listos para escribir su propia historia en las estrellas. Un mecánico y una bruja, unidos por el hierro